Buenas tardes y muchas gracias de nuevo por la invitación a participar en este enfoque multidisciplinario del cáncer de pulmón. La perspectiva quirúrgica de los estadios 3A, 3B y 3C tiene importancia actual, puesto que estamos en una nueva era de medicaciones nuevas, como son las terapias diana y la inmunoterapia, que van a hacer cambiar el paradigma de tratamiento de estos tumores avanzados, y la perspectiva quirúrgica también puede cambiar. Los estadios, según la octava edición TNM, ahí están: el estadio 3A, 3B y 3C, y los elementos definitorios de estos estadios son el T3 con el N1, el T4, tumores avanzados, el N2 y el N3. Por tanto, en esta presentación revisaré escuetamente las indicaciones para cada una de estas tres situaciones y luego hablaré de las innovaciones recientes sobre el tratamiento de estos estadios antes de llegar a las conclusiones. El T4 forma parte del estadio 3A, 3B y 3C dependiendo de la N. Y ahí vemos cómo las curvas de supervivencia, que son las tres últimas de esa gráfica, pues van decreciendo a medida que el tiempo va progresando. Son tumores que tienen un pronóstico mucho peor que los tumores más avanzados, menos avanzados. Y como norma general podemos ceñirnos a lo que la mejor evidencia indica. Y este es un trabajo de recopilación de varios artículos con más de 2.000 pacientes con tumores T4, y estos autores se hicieron la pregunta de si tenía algún papel la cirugía en el T4, N0, N1. Y la respuesta de este estudio de mejor evidencia fue que sí, siempre y cuando no haya N2 y por supuesto no haya N3 y la resección pueda ser completa. Si no se cumplen estas dos condiciones, es muy raro encontrar pacientes que sobrevivan más de 2 años. No podemos revisar todas las situaciones T4, pero me centraré en dos: en la neumonectomía con manguito traqueal, y ahí tenemos una serie de casos, de 49 casos, con una morbilidad y mortalidad no despreciables, pero con una supervivencia a 5 y 10 años que puede ser aceptable dado el estadio tan avanzado de la enfermedad. Pero vemos en esta línea que hay una diferencia muy importante entre la supervivencia de aquellos pacientes cuyos tumores no tenían afectación ganglionar y los que tenían N1. Y como vemos aquí, no hubo supervivientes a 5 años cuando hubo enfermedad ganglionar N2 patológica. Por tanto, importante la selección en estos pacientes y sobre todo excluir preoperatoriamente el N2. Otra forma de T4 es la invasión de la aurícula, 23 casos, casi todos tratados con neumonectomía. La mayoría se pudo hacer resección completa, con una mortalidad de 2 casos, en este caso 9%. Y vemos curiosamente que la supervivencia a 5 años fue del 10%, muy parecida a la mortalidad. Estos datos son importantes a tener en cuenta tanto por el paciente como por el cirujano que propone este tipo de intervenciones. Es posible que se asocie a una supervivencia prolongada, pero las complicaciones pueden ser elevadas y la mortalidad postoperatoria es también elevada. En cuanto a las indicaciones del N2, es quizá el aspecto más conocido del estadio 3A o el que se ha discutido más, pues puede estar tanto en el estadio 3A como en el 3B dependiendo de la T. Y a mi entender hay 3 situaciones claras en las que podríamos, digamos, aceptar la resección N2 basados en la evidencia que existe. En el primer caso es el hallazgo intraoperatorio
después de una estadificación correcta o después de inducción si se ha llegado a conseguir reducir el N2 al N0 clínico postinducción. Y también podríamos considerar el N2 de estación o zona única clínica siempre y cuando se determine después de una linfadenectomía transcervical antes de la resección pulmonar. Comentaré brevemente cada una de estas situaciones. Estadificación correcta significa seguir las guías clínicas actuales. Este es el algoritmo de la Sociedad Europea de Cirujanos Torácicos, publicado en 2014, cuya recomendación final es muy parecida a las recomendaciones en forma más textual que hizo el American College of Chest Physicians, lo cual es lógico, puesto que ambas guías utilizaron las mismas evidencias. Esta guía, que es muy conocida, sobre la que yo he hablado muchas veces en Argentina, ha sido validada en 2 ocasiones al menos de forma prospectiva en este caso y retrospectiva en este. La serie de Guluoglu se validó la misma guía pero en su versión del 2007, que es muy parecida, lo único que en la del 2014 hay más participación de las endoscopias con ultrasonidos. Y esta también se validó de forma prospectiva con mediastinoscopia y con VAMLA. Lo importante de esta validación es que en ambos casos hubo un valor predictivo negativo muy alto, que es lo que queremos nosotros. Nosotros no queremos operar N2 de entrada, por tanto necesitamos una guía que nos identifique tantos N2 como sea posible antes de la intervención. Y esta guía lo hace incluso en 2 poblaciones con prevalencia de N2 muy diferente. En nuestro propio servicio también validamos esta guía de la ISTS en una serie de más de 300 toracotomías en las que obtuvimos solamente un 8% de N2 patológico, que es lo que pretendía la guía de la ISTS. Tener un N2 patológico del 10% o inferior al 10%. Y estos pacientes que se escapan a esta estadificación tienen una supervivencia muy considerable, muy superior a lo que se espera de una supervivencia del N2. Solamente 26 casos con un 40% de supervivencia a los 5 años y mantenida más allá de los 5 años, casi llegando a los 10 años de seguimiento. ¿Qué sucede cuando no se estadifica bien el tumor? Pues que nos encontramos con el N2 sorpresa. Y Detterbeck hace una clasificación de este N2 sorpresa. El insospechado, que es cuando se ha realizado una estadificación clínica adecuada, es decir, siguiendo las guías clínicas, y a pesar de todo ello se ha encontrado N2 intraoperatorio. Luego está el subestimado, que es cuando hay posibilidad de enfermedad ganglionar pero no se ha hecho nada, es decir, cuando hay tumores centrales, aunque no haya evidencia en el TAC y en el PET de ganglios mediastínicos, la sospecha es alta, pueden estar inaparentes. Y lo mismo cuando el ignorado, cuando hay en este caso sospecha fundamentada por el TAC o el PET, pero no se ha hecho nada invasivo para diagnosticarlo de forma certera ni excluirlos de la cirugía de entrada. Estas 2 situaciones, el N2 subestimado y el ignorado, a mi entender, no son aceptables en la práctica clínica actual. Cuando no se estadifica bien, hay más posibilidad de encontrarse con factores pronósticos negativos, la posibilidad de hacer resecciones incompletas o de encontrarse con N2 multiestación o tumores grandes con factor N2, o si hay N2 clínico y se opera y también es patológico, la supervivencia es mala, y también el nivel 7, que suele asociarse a un peor pronóstico. Como se puede ver, ninguna de estas situaciones, excepto esta, pero es una serie muy corta, en menos de 3 estudios, ninguna llega al 20% de supervivencia a los 5 años. A ver, 20% de supervivencia a los 5 años es lo que se consigue con quimio-radioterapia.
Por tanto, si no podemos ofrecer más, no hay que operar a estos pacientes. En cambio, cuando se estadifican bien, nos encontramos con los factores de mejor pronóstico y, como se puede ver aquí, el R0, tumores pequeños, N2 de estación única o N0, N1 clínico, pero que después se encontró un N2 que debía ser necesariamente discreto, vemos que las supervivencias de todas estas situaciones superan con creces el 20%. Por tanto, vale la pena emplearse a fondo en la estadificación para que nuestras resecciones se asocien a una supervivencia superior a la que puede dar la quimio y radioterapia combinadas. ¿Qué sucede después de inducción? ¿Qué sucede cuando no se estadifica bien, cuando no se reestadifica y se opera todos aquellos pacientes que van a inducción? Tenemos los dos ensayos clínicos ya clásicos, el europeo de Van Merbeek, que consistió, y esto hay que tenerlo bien presente, de N2 irresecable según los criterios de este grupo de trabajo, y compararon la quimio-radio con quimio y resección, y como se puede ver en estas gráficas, ni la supervivencia global ni la supervivencia libre de enfermedad fue distinta en las dos series. Por tanto, no hubo mejoría cuando se añadió resección a la quimioterapia. Pero cuando se diferenciaron los resultados por la categoría N patológica, se vio que aquellos pacientes cuyos tumores ya no tenían N2, sino que eran N0 o N1, tenían una supervivencia significativamente superior a la de los otros tumores con N2 persistente o a las resecciones incompletas. Y lo mismo sucedió en la serie de Albain del 2009, quimio-radio más resección, quimio-radio definitiva. Se vio que solamente la supervivencia libre de progresión era algo mejor en el caso de las resecciones, pero no así la supervivencia global. Y cuando se limitó el estudio a la lobectomía, se vio que efectivamente podía haber una supervivencia algo mejor en aquellos pacientes resecados con N0 o N1, perdón, N1, N2 o N3, una serie de pacientes que rozaban el 25%, los N0 patológicos tenían la mejor supervivencia rozando el 50%, y los no resecables pues tenían una supervivencia del 8%, con diferencias significativas. Y alguno podría decir, bueno, pues vale la pena resecar estos tumores puesto que tienen un 24% de supervivencia. Esto, viendo esta gráfica, podría parecer así, pero viendo estos resultados en el contexto de todo el ensayo clínico, este 25% de esta gráfica es lo que se consigue con la quimio-radio definitiva. Por tanto, es importante identificar estos pacientes cuyos tumores han bajado de N2 a N0 para resecarlos, puesto que son los que más se van a beneficiar de la intervención quirúrgica. Hay dos series muy parecidas de casos, la de Vale es de Bélgica, esta es la nuestra, en la que después de la inducción con quimio o quimioradio se ha seleccionado aquellos pacientes para resección con remediastinoscopia y solamente han ido a resección aquellos pacientes cuya remediastinoscopia fue negativa. Cuando la remediastinoscopia fue realmente negativa, la supervivencia es muy buena, es del 50% a los 5 años. Cuando la remediastinoscopia fue negativa pero se encontró N2, la supervivencia disminuye mucho. Llega a niveles en esta gráfica parecida a la supervivencia de la quimioradio. Y en nuestra serie la verdad es que fue incluso peor que aquella ofrecida por la quimioradio. Por tanto, vale la pena esta reestadificación para seleccionar aquellos pacientes que tienen la mayor probabilidad de larga supervivencia, que son aquellos cuyos tumores han descendido de N2 a N0. Por tanto, debemos abandonar este algoritmo tan clásico
que incluso hoy en día se está haciendo para introducir la reestadificación para hacer una resección selectiva. El N2 de zona o de estación única tiene mejor pronóstico y esto está visto en estas gráficas de la 7ª edición y de la 8ª edición. En la 7ª edición la cuantificación ganglionar se hizo por zonas ganglionares afectadas y en la 8ª por estaciones ganglionares afectadas. Vemos aquí que el N2 de estación única tiene el mismo pronóstico que el N1 múltiple. Lo mismo aquí, el N2 único sin N1 tiene el mismo pronóstico que el N1 múltiple. Pero cuando se quiso hacer, digamos, verlo basándonos en la estadificación clínica, se vio, este grupo lo hicieron, 1100 resecciones, buena estadificación puesto que tuvieron un 6% de N2 patológico con TAC-PET y mediastinoscopia selectiva, vieron que la zona única clínica N2 tenía una supervivencia similar a la de aquellos pacientes con TAC-PET negativo, pero en quienes se encontraba N2 patológico. Sin embargo, haciendo este tipo de estadificación, el 19% de sus pacientes tuvieron afectación N2 patológica multizonal. Por tanto, el TAC-PET y la mediastinoscopia estándar no es suficiente para determinar si el N2 es único o múltiple. Para poderlo hacer, necesitamos hacer una linfadenectomía transcervical, bien tipo VAMLA, que es la linfadenectomía mediastínica por videomediastinoscopia, o la linfadenectomía mediastínica transcervical extendida. Como se puede ver en esta tabla, el valor predictivo negativo de estas técnicas, tanto en Alemania como en Polonia y como en España, esta es nuestra serie, es muy alta. Y, a nuestro entender, son las únicas técnicas de estadificación clínica que pueden asegurar con una cierta certeza que el N2 que vamos a operar de entrada, si queremos, es N2 de estación única. Las indicaciones del N3 tienen que ser muy individualizadas. No se pueden dar, digamos, normas generales, salvo decir que hay que ver cada paciente, ver el volumen tumoral que tienen, cómo responden a la inducción y actuar con el mejor juicio clínico. Para ilustrar esta indicación, solamente voy a presentar un caso. Ya vemos aquí que el N3, dependiendo de la T, puede ser estadio 3B o 3C. Y este caso es el de una paciente relativamente joven en comparación con los pacientes que operamos nosotros, que se presenta con un carcinoma escamoso con síndrome de Pancoas, que se puede ver en este corte de TAC, y que era N3 clínico por un ganglio en vena yugular derecha que se puncionó y dio el diagnóstico histológico de este tumor. La paciente tenía buen estado general, no tenía comorbilidad, le dimos la opción de hacer un tratamiento de inducción con quimiorradio a dosis de radicales de radioterapia. Hubo una respuesta parcial en el TAC-PET, como se puede ver aquí, pero luego fuimos muy escrupulosos a la hora de la investigación de la respuesta ganglionar patológica y se realizó una exploración cervical utilizando la incisión de Albanese y la de Daniels en combinación para investigar la zona supraclavicular y toda la cadena yugular. Aquí quedaban restos ganglionares negativos y se continuó con un VAMLA, la linfadenectomía mediastínica por videomediastinoscopia. En total se extirparon 20 ganglios, todos fueron negativos y esta paciente fue sometida a lobectomía superior derecha y resección de 3 costillas, con el resultado de que el tumor había descendido a YPT1C, patológico, T1C patológico postinducción, N0, M0 y la paciente está viva a 5 años de la intervención.
Pero hay algunas innovaciones recientes que vale la pena considerarlas. Y el primer estudio importante sobre la inmunoterapia se dio y se publicó en el New England hace 2 años y se utilizó en el estadio 3 considerado irresecable, aunque realmente el criterio de resecabilidad no está muy claro en esta publicación. Se trataba de dar quimio-radio, que es el tratamiento clásico para el estadio 3 irresecable, y si no había habido progresión de la enfermedad, continuar con inmunoterapia. Y lo que se vio es que el brazo de la inmunoterapia tenía mejor supervivencia general que el brazo con placebo y que también se tardaba más en tener una metástasis a distancia. Por tanto, esta inmunoterapia tenía importancia tanto en la supervivencia global como en la generación de metástasis tras el tratamiento con quimio-radioterapia. En el estadio 3 resecable tenemos también inducción con inmunoterapia. En este caso hay algunos pacientes que no son N2, pero la mayoría eran N2 y en estos rectángulos de azul claro son los pacientes que tuvieron una respuesta patológica completa. Es una proporción nunca vista antes con quimio-radioterapia. Pero a mí me interesa mucho esta porción media de la gráfica, este azul oscuro, que son los pacientes que tuvieron lo que ahora se llama una respuesta patológica mayor, de la que ahora hablaremos. A 2 años vista, la supervivencia libre de enfermedad y supervivencia global también fue superior a la esperada en estos pacientes con estadio 3 resecable. Pues bien, hay 6 ensayos clínicos de inmunoterapia de inducción para el estadio 3 y otros estadios, pero todos incluyen el estadio 3, que ya están terminados. Y 3 de ellos tenían como, digamos, objetivo mayor la respuesta patológica mayor. Pero en todos ellos se valoró esta respuesta patológica mayor. Por tanto, es un valor a tener en cuenta. ¿Y qué es respuesta patológica mayor? Pues es un concepto a que tendremos que ir acostumbrándonos porque la inmunoterapia todavía tiene mucho recorrido. Y la respuesta patológica mayor se considera que es cuando persiste un 10% de tumor viable o menos. Y este 10% de tumor viable debe identificarse del lecho tumoral y diferenciarse de lo que es necrosis y de lo que es estroma. Este 10% es un punto de corte óptimo, por encima del cual el pronóstico es peor, por debajo del cual el pronóstico es mejor. Pero no es tan sencillo, porque también hay evidencia muy reciente del año pasado, publicada en el Journal of Thoracic Oncology, que pone de manifiesto que esta respuesta patológica mayor, el porcentaje de tumor a considerar puede ser diferente si se trata de un adenocarcinoma o de un carcinoma de células escamosas, un epidermoide. Y, por ejemplo, en esta serie, el punto de inflexión en el que se incrementan las muertes acumuladas es el 65%. Por debajo del 65% no hay tanta muerte acumulada. Por encima del 65% de tumor residual se incrementa el índice de muerte acumulado y empeora la supervivencia, mientras que en los escamosos las muertes empiezan a aumentar a partir del 10% de tumor residual, al igual que las muertes acumuladas, y que la supervivencia es peor cuando hay más de un 10% de tumor residual. Por tanto, esto creo que hay que confirmarlo con más trabajos, pero parece ser que la respuesta patológica mayor que asignemos a un cierto tumor va a tener un porcentaje diferente según el tipo histológico. Y aquí, en este trabajo también de este mismo año en el que se habla de esto y de otras cosas,
se dice que la respuesta patológica mayor, evidentemente, hay que investigar en el tumor primario, pero cuando no hay o no existe o existe muy poco, no hay tumor viable en el tumor primario, hay que ir a los ganglios y ver si hay tumor residual o persiste en forma de N1, N2 o N3. Pero aquí se dice que las implicaciones terapéuticas de estas situaciones son desconocidas. Pero nada, pocos días después de aparecer este trabajo, hubo esta presentación en el primer congreso virtual de la Sociedad Europea de Cirujanos Torácicos, en el que se quiso relacionar la respuesta patológica mayor después de inducción con quimioterapia con la persistencia de la enfermedad ganglionar patológica. Todos estos tumores se resecaron después de inducción y, como se puede ver aquí, hubo una mayoría de ausencia de enfermedad ganglionar, pero hubo N1 y N2. Y como se puede ver en esta tabla, la única situación que realmente se beneficia de una tasa de recidiva baja, de un tiempo mediano de recidiva alto y de una tasa de recidiva a distancia inferior, mucho más baja que la de las otras dos situaciones, es el N0 patológico postinducción. Por tanto, a mi entender, en la inducción con inmunoterapia deberemos también considerar la reestadificación invasiva para excluir a estos pacientes cuyos tumores todavía tienen N1 o N2 después de la inducción. Por tanto, podemos concluir que entre estos pacientes con carcinoma tan avanzado, bien en forma de N2 o de enfermedad ganglionar mediastínica ipsilateral o contralateral o supraclavicular, hay grupos clínicos y patológicos diferentes que requieren estrategias multidisciplinares distintas, utilizando la inducción, la quimioterapia, radioterapia clásicas y también la inmunoterapia actualmente, y este tratamiento multidisciplinar incluye la resección quirúrgica siempre y cuando sean casos bien seleccionados y después de inducción se ha descartado la presencia de enfermedad ganglionar residual.